En torno a un tema que se nos ocurre a veces, descubrimos con alegría de que hay cosas que también a otra gente les interesa. Y de a poco, de pronto, de una cosa que fue muy casual, que era los viajes en la pandemia, o posterior a la pandemia, porque creo que ya se puede decir que la estamos superando y estamos en fase final, vemos que no somos únicos, que nuestras preocupaciones, las cosas que teníamos como aspiraciones de cumplir, que se habían visto postergadas, de pronto otras personas también la tienen. Les confieso, por ejemplo, de que mi interés por qué reglas valían y qué se podía hacer para anticiparse, que me llevó a este tema, era porque personalmente también quería solucionar y ver qué excepciones podría encontrar para que mi pareja pudiera venir también. Entonces se fue agrandando y lo compartí, y de pronto me encuentro con cantidad de suscriptores que ya a esta altura han formado un foro, una comunidad donde tenemos esa preocupación. Creo que tenemos varias preocupaciones más. Mi tema como profesional, soy economista, mi tema es la economía, y pensé, bueno, pero yo no dejo de pensar como ser humano en todas las situaciones de la misma manera, en el sentido de que esos conocimientos que están ahí, latentes, como es la economía, por ejemplo, lo podía haber reflejado en la economía aplicada a resolver un problema concreto, y es el problema del viaje, ¿no? De viajar, de poder encontrarse con las personas que uno quiere, con las personas que uno quiere estar juntos y compartir. Y eso es mucha gente. Justamente ayer, y voy a aprovechar incluso por video para contestarle algunas de las preguntas a personas suscriptores que han hecho preguntas. Pero otra de las preguntas me di cuenta que las he contestado por escrito y que sirve para otras personas que también la leen. Eso es crear comunidad, y eso es la satisfacción más grande que he tenido, aparte del aumento de los suscriptores, pero es una satisfacción ver de que se comparte. Y yo espero llegar el día que toda la gente que está deseando ahora llegar a destino y hacer ese viaje que tanto anhelan, poder ver fotos, que compartan fotos en su momento, y lo vamos a ver cómo lo podemos lograr. Tengo mi página web que la voy a poner al servicio, y aunque sea una foto diciendo llegué a destino, y alguna foto linda de esos lugares hermosos que seguramente van a conocer. Pero aquí quería compartir también el tema de que con años de ayuda al emprendimiento, mi canal incluso tiene muchos videos sobre emprendimiento, me daba cuenta de que hay una cualidad, o varias cualidades. Fijémonos una cosa: un emprendedor que puede emprender en su país, pero que también puede emprender fuera de su país. Es más, la cantidad de emprendedores que hay en Europa que provienen de otros lugares es impresionante. Están sobre representados. A veces por obligación, de pronto no pensaron llegar a ser empresarios cuando partían de su país con muchas ilusiones. Pensaban trabajar en lo que viniera. Y después la vida, porque se dio así, porque en los países donde llegaron tenían quizás dificultad para conseguir trabajo, y encontraron la vía de emprender para buscarse un destino, y llegaron a hacer un emprendimiento exitoso, y llegaron a formar empresas, y está lleno de restaurantes, lleno de comercios de comestible más que nada, pero también de ropa. Y ya ahora es en todos los rubros están representados inmigrantes que un día dejaron su país con mucha ilusión, pensando que tomarían lo que viniera por tal de sobrevivir, y sin embargo el emprendimiento fue una de las soluciones. Y yo pensaba en eso y digo, pero a ver, ¿por qué? Y bueno, sí, un poco, como les digo, obligados, pero de pronto también porque el viajero tiene características que son muy parecidas al emprendimiento. Emprender un viaje puede ser de vacaciones, ¿por qué no? Siempre es una aventura, es un descubrimiento, pero también es un poco de inseguridad. Es el estar dispuesto a dejar atrás lo conocido para ver algo nuevo. ¿Acaso eso no es justamente lo que hace un emprendedor cuando se decide
a formar una empresa. Y no es tan una aventura alocada, aunque podría serlo. Yo sé que mucha gente elige destinos justamente buscando esa aventura totalmente diferente. Pero yo creo que la gran mayoría tiene una idea de a dónde ir porque tiene algo que piensa que debe descubrir ahí, o algo que le atrae, o algo que necesita en ese momento. Y en esa búsqueda viaja. También puede ser muy puntual, sabiendo de que en meses regresará y habrá acumulado una experiencia más, pero su objetivo es simplemente retornar al país de donde vive. Pero nunca retornamos al mismo lugar. De la misma manera que no volveremos a la misma situación anterior a la pandemia. Eso estoy convencido. Los países no van a ser iguales. Toda la vida cotidiana no va a ser igual. Una realidad muy conmovedora y también hay una situación económica a la cual ya me voy a referir, que espera no solamente al nacional que no se va a mover de su lugar, vamos a suponer a millones de españoles que de pronto van a hacer sus vacaciones en su propia España y a turistas que van a ir, por ejemplo, a España. Para los dos, la España que encuentran ahora no es la misma de antes y no van a volver ni unos ni otros a ese mismo país. Y cuando ese viajero regresa, si es que regresa, si no se queda en Europa, va a encontrar que su propio país tampoco es el mismo. La normalidad nueva no va a ser distinta. Yo espero que las cosas más valiosas de esa normalidad sean iguales. Por ejemplo, en todos los países donde había logros de respeto de los derechos del individuo, esas continúen y la gente no ceda en esas cosas. Pero económicamente hay una situación de destrozo de la economía que hace falta recuperar. En esa recuperación, los países tienen muchas obligaciones que cumplir. Y es muy importante como viajero tener también tacto y tener sensibilidad para con los nacionales. Si alguien emigrara, por ejemplo, a Europa, se encontraría con una Europa que está muy preocupada por crear fuentes nuevas de trabajo. Y lógicamente, el nacional ve con preocupación su situación. Y al venir de afuera hay que tener tacto en el sentido de que el nacional también quiere trabajo. Y a veces puede llegar a sentir de que ese trabajo que es limitado, pero que no lo es. Yo no creo que los trabajos sean limitados, pero se pueden vivir como tal. Es decir, siempre va a haber gente que ve la mitad de la copa vacía o el otro punto de vista que es la tengo mitad llena. Uno piensa en la abundancia, otra piensa en que las cosas son limitadas. Y el pensamiento de limitación no es algo bueno, pero hay que entender de que el viajero tiene más tendencia, y es muy bueno, eso es una virtud como la del emprendedor, de ver de que el mundo es ancho y ajeno, que las oportunidades son inagotables y que si alguna industria se fue, otra viene. Pero no pidamos que todo el mundo piense igual y no pidamos que los nacionales piensen igual, pero sí que los nacionales o cualquier persona sabe identificar a las personas que tienen generosidad y esa actitud de comprensiva, de respeto también. Cuando vamos a otro país que no es el nuestro, lógicamente hay costumbres, hay cosas diferentes. Así como también hay clientes que en nuestro emprendimiento son especiales, todos son especiales, todos quieren su parte, lograr su interés. Es un intercambio, uno hace un servicio y el cliente paga por ese servicio y da un valor a través del dinero. Pero nuestra misión es entenderlos y saber de que lo que vale no es mi punto de vista, sino también el punto de vista del cliente, qué es lo que está queriendo y cómo lo puedo yo satisfacer.
Cuando emigramos a otro país, estamos satisfaciendo no solamente nuestros intereses individuales de un futuro mejor, en fin, de amplitud de miras, de nuevos horizontes, estamos también satisfaciendo las necesidades en ese país que hay de nuestros servicios en el nivel que sea, de la forma que sea. Entonces, hay mucho de paralelismo entre el viajero y un emprendedor. Y por eso entonces yo dije, veamos entonces, tenemos cosas en comunes. En la comprensión de la situación económica al qué país vamos puede llegar a ser muy útil, muy útil. Y si alguien no pensó de que hay una asociación porque simplemente se limitó y dice, bueno, mi experiencia va a ser como turista, pasarla bien, disfrutar y ya después que sea lo que sea, a mí no me interesa cómo ese país vive, qué aspiraciones tienen, nada, voy a disfrutar. Bueno, es un punto de vista y todos son legítimos, pero yo digo de que se ampliaría mucho más si tenemos comprensión, porque eso que está pasando en España puede pasar en cualquier lugar. Y yo les voy a dar un ejemplo claro. Hemos visto en estos días grandes conmociones en países latinoamericanos. El último fue nuestros hermanos colombianos. Una situación donde hay una reforma, que incluso implica que la gente va a ser privada de dinero a través de un impuesto. En momentos que el impuesto, esa confiscación, porque yo le llamo confiscación en el sentido de que si defendemos la propiedad privada, y propiedad privada es mi casa o de pronto es un terreno que tengo, al cual me produce riqueza, abundancia o satisfacción para mi familia, y eso está bajo la Constitución, no veo diferencia desde el punto de vista económico de que también tus dineros sean tu patrimonio. Que lo conseguiste, ya has pagado impuestos por ese dinero, no debería confiscarse. La confiscación puede ser de una manera muy velada, muy sutil, a través de un impuesto, pero te están quitando dinero en un momento en que no lo hay. Todos estamos con lo justo, principalmente quienes iban a pagar ese dinero. Entonces, hay situaciones en las cuales un gobierno de pronto, si hubiera enraizado un presupuesto y una medida y la gente la comprendiera, podría ser aceptada. Pero cuando no ha sido enraizada, cuando simplemente se lanza y la gente entiende de que esto es una confiscación, es un robo, y no entiendo, y cuando no entiendo, no quiero, y cuando no quiero, tomo acción, y eso es lo que pasa. Eso no es solamente del tercer mundo, es absolutamente en todos los países, en los que están en desarrollo y en los antiguos que ya están desarrollados. Si vamos a España, a la cual muchos turistas piensan ir, verán una situación económica en la cual, por ejemplo, el gobierno no comparte los presupuestos con los ciudadanos, eleva a la Unión Europea cuál va a ser su plan de recuperación, en qué va a consistir, y ahí se ven clarísimas peticiones a los ciudadanos donde van a tener que pagar y pagar mucho. Y un ejemplo, la defensa del turismo para España es fundamental, la recuperación del turismo es fundamental. Sin embargo, en ese presupuesto elevado a la Unión Europea está que los vuelos nacionales van a ser pasibles de impuesto, se les va a subir el impuesto. Y aquí viene lo de las intenciones loables o muy propagandísticas, como por ejemplo que esos vuelos deben ser sujetos de impuesto porque en realidad están ensuciando el medio ambiente y entonces deben ser castigados con impuestos para que la gente no use eso. Ese es el pretexto, ese es la motivación que se plantea como un futuro, porque en el futuro
esos aviones van a tener que funcionar de otra manera. Sí, y seguro va a ser así. De hecho, ya hay grandes aerolíneas que han reducido enormemente el consumo de esos combustibles y las impurezas. Y está en sus planes, porque saben de que eso es un buen plan, es correcto. La gente lo quiere también. Uno no ensucia por ensuciar. Pero hoy en día, en plena salida de la pandemia, ponerle un impuesto a uno de los sectores claves es una cosa que es desesperada o es una ignorancia de la sensibilidad y un desprecio al conocimiento de la gente. La gente sabe que en momentos así se trata de pensar en lo inmediato y recuperar. Los aviones han funcionado durante años, 1 año más, 2 años más, hasta que se pueda reestabilizar, se pueda recuperar parte de los trabajos perdidos, para mientras tanto mejorar y exigir a las compañías también, por supuesto, que eliminen lo máximo posible de esos residuos. Es un buen plan. Pero hoy en día, cualquier impuesto escondido, disfrazado, pero que vaya a afectar el bolsillo de la gente, la economía privada de la gente, eso sí es una confiscación de bienes a los individuos. Entonces vemos que justamente antes de las elecciones regionales en España, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no se sabía nada de esta propuesta que se elevaba con impuestos clarísimos. Se la elevó a la Unión Europea y no se le publicó a los españoles. Pasadas las elecciones esas se publicaron. Pero la verdad que no lograron nada, porque, bueno, quizás lograron que los votaran algunos más, pero fue contundente el fracaso en Madrid del gobierno actual. Si hubieran sabido de que la solución que tenían como plan de recuperación era cargar de impuestos a la población, entonces habrían sido aún menos la cantidad de votos. Estos son ejemplos de que en este continente europeo suceden cosas muy parecidas a lo que pueden suceder en otros países, como sucedió en Colombia. Y en los dos casos hay reacciones. En un caso puede ser de mayor violencia o en otro de menor, pero la situación es muy parecida. Y es de que la Unión Europea, por ejemplo, ya había advertido a los gobiernos que buscaran soluciones de echar a andar a la economía sin elevar los impuestos. ¿Y por qué eso? Porque quitar propiedad, bienes con los cuales la gente resuelve su día a día, no puede ser una solución. Y hoy en día, a corto plazo, es sobrevivir. Mucha gente está en ese límite. Entonces, no entenderlo puede crear situaciones muy difíciles. Y es muy importante alguien que viaja de un país al otro, que entienda esa situación, que sea capaz de valorar qué está pasando, porque su situación incluso va a depender mucho de esas cosas. Cuando dejamos un país para ir a otro, pasamos a vivir la situación de ese otro país nuevo. Y así como es bueno que conozcamos qué pasa en nuestro país, es muy bueno que conozcamos cuáles son las situaciones de estos países. Y son muy similares, porque hemos vivido el mismo tipo de congelamiento de las actividades. Algunos no tanto. Yo vivo en un país que no depende tanto del turismo, aunque el turismo es importante y venía desarrollándose, pero no es tan decisivo. Tiene otras empresas tecnológicas que hace que puedan seguir siendo activas esas empresas durante la pandemia, y eso es muy bueno. Y creo que la aspiración de muchos países es a lograr ese tipo de economías. Pero por el momento hay países como España que viven del turismo. Para ellos es clave eso, para Suecia no tanto, tiene otras prioridades, pero todos tienen la necesidad de echar a andar sus economías. Y en eso los inmigrantes cumplen una función fundamental. Para muchos países
incluso los países nórdicos, aquí donde vivo, teníamos una tasa de crecimiento muy baja. Es decir, los nacionales no tenían tantos hijos. Hacía falta inmigración si queríamos tener un crecimiento del Producto Bruto Interno. No todos lo comprenden. No toda la gente se interesa por la economía, pero es muy claro, no puede haber un crecimiento del Producto Bruto Interno si no hay suficiente gente, mano de obra trabajadora. Ahora de pronto, al cerrar muchas empresas, la necesidad de mano de obra bajó, pero tan pronto como se pueda reactivar, va a hacer falta mucha mano de obra, porque hace falta elevar el Producto Bruto Interno. Es ahí donde está la riqueza, es ahí incluso donde va a salir el valor, la riqueza que se va a repartir luego a los jubilados. Y en Europa hay muchos jubilados. Por lo tanto, debe haber mucha gente produciendo para esos jubilados. Cuando llegue el momento van a cobrar. Porque ese dinero que aportaron esos jubilados ya no está, fue invertido. Fue para pagar incluso a otros jubilados de su momento. Y así la rueda continúa. Entonces estamos en una situación donde debemos tener en cuenta que vamos a necesitar muchísimo de los inmigrantes, pero también como inmigrante va a ser necesario comprensión de las distintas situaciones. Por suerte, como digo, son muy similares las situaciones, entonces eso facilita mucho. Estamos creando un foro donde tenemos cosas en común, donde me ha alegrado muchísimo ver preguntas y poderlas contestar. Me tomo mi tiempo para contestar todas. Y quiero tomarme este tiempo entonces en el video de hoy, justamente para decirles que estoy muy agradecido, pero también incentivarlos a no solamente ver el viaje como un viaje hacia otro lugar ajeno, sino como también un viaje interno a nuestra capacidad de analizar, a nuestra capacidad de reflexionar sobre cómo funcionan las cosas y sobre cómo podemos funcionar nosotros de una manera distinta, sobre cómo debemos evolucionar. A mí los viajes me han servido muchísimo, han sido una de las experiencias más enriquecedoras, y comparto eso de que un viaje no es solamente un viaje hacia afuera, sino es un viaje interno hacia adentro. Después de un viaje hemos cambiado mucho y esperemos que sea para bien. Y espero que todos ustedes también puedan hacer ese viaje que tanto esperan. Pero aún más, que puedan hacer ese viaje interno de ampliación de los horizontes, de las miras, y que sea con el mejor éxito. Les deseo un feliz domingo. Si les gustó, un me gusta ayuda mucho, y si no están suscritos, entonces por favor suscríbanse, ayudan mucho, porque he visto que cuanto aumentan los suscriptores, inmediatamente YouTube propone este tipo de videos a otras personas. Ya no más, ha sido un video quizás un poquito más largo. Espero hayan tenido la paciencia de llegar hasta el final. Feliz domingo.